¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción de salud realizado por los equipos de Hospital Digital y que está dirigido a todo público. Mi nombre es Rolando Díaz, yo soy periodista del Departamento de Salud Digital y el día de hoy conversaremos sobre salud mental y de cómo ayudar a algún amigo o ser querido o cercano que haya entrado en alguna situación de crisis, más aún en el contexto de estallido social y la pandemia que han afectado de mayor o menor manera a nuestro bienestar emocional. Justamente para ello nos acompaña y la vemos en pantalla Daniela Fuentes. Ella es enfermera con estudios de postítulo en familia, también ella es magíster en trabajo social y familia, todo en la Universidad Católica. Además, Daniela es diplomada en salud mental y psiquiatría comunitaria y en neuropsiquiatría del adulto. Daniela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Hablemos de Salud. Les recomendamos a las personas que nos acompañan que nuestro chat está disponible para que le puedan hacer preguntas a Daniela, nuestra especialista. Daniela, queremos comenzar desde lo general para preguntarte qué entendemos como crisis y más aún en este contexto tan particular que vivimos hoy en Chile este año ya 2022. Gracias, Rolando. Quiero aprovechar de agradecer a todos por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y espero poder contestar todas las preguntas y que nos vayamos hoy día con mucha claridad respecto a qué es la metodología de intervención en crisis. Respecto a tu pregunta, la intervención en crisis es una herramienta que cualquier persona que se entrena en esta herramienta, en esta metodología, puede llevar adelante. Es una metodología fácil de aplicar, que la pueden ocupar desde profesores, bomberos, o sea, cualquier persona que esté en contacto con otras personas y que de alguna manera detecte que ese hermano, hijo, papá, mamá, etcétera, está pasando por un momento de crisis. Y la crisis propiamente tal, y ahí respondo a tu pregunta, las crisis son cualquier momento de la vida en la que hemos experimentado que no somos capaces de seguir adelante. Me explico. Todos nosotros tenemos distintas formas de enfrentar los problemas, tenemos distintas herramientas con las cuales podemos salir adelante de las dificultades de la vida. Por ejemplo, si se me presenta en algún momento un despido en el trabajo, estoy pasando por un momento económico difícil, todos nosotros tenemos distintos tipos de recursos para poder sortear esas adversidades, sortear esas dificultades. Pero ¿qué pasa cuando, desde el punto de vista personal, interno, psicológico también incluso, no somos capaces? Y resulta que nos vemos sobrepasados o sobrepasadas. En ese momento nosotros pudiésemos identificar que estamos cursando una crisis, o sea, momentos en los cuales no soy capaz de hacerle frente a los problemas y que siento que estoy absolutamente sobrepasado o sobrepasada. Perfecto. Daniela, lo mencionabas brevemente, pero quizás nos podrías ahondar un poquito en este concepto de intervención en crisis y también saber más o menos desde dónde surge, cómo se aplica. La metodología de intervención en crisis viene desde la disciplina de la psicología. Ahí los que trabajamos en el ámbito de la salud mental nos instruimos y aprendemos desde los psicólogos, que son los especialistas en esta materia. Aprendemos esta metodología que, como te mencionaba, es muy, muy fácil y es muy práctica una vez que uno la aprende. Entonces, desde la psicología, desde los años muchos años atrás, desde los años 70 sobre todo, hay hartos psicólogos ahí que son bien expertos en la materia, ellos han visto que la forma de intervenir con las personas en estas situaciones de crisis tiene algunas características que, independiente del especialista que la describa, tienen como distintas etapas. Y estas etapas parecieran ser más o menos iguales, más o menos regulares, dependiendo del especialista que la describe. Entonces, uno se puede instruir un poquitito más, si es que a las personas que aquí están presentes les interesa, podrían tal vez averiguar un poquitito más, como les decía, desde el ámbito de la psicología, que ellos son los especialistas en esta materia. Ahora bien, existen dos tipos de intervención en crisis. Existe una intervención en crisis que se denomina o se llama de primer orden, que es la metodología que, como yo mencionaba al inicio, puede ser aplicada por cualquier persona que se entrene en la metodología, en esta herramienta. Pero también existe otro tipo de intervención en crisis, que es la de segundo orden o la que reviste características como un poco más profesionales. Y ahí entonces son los profesionales psicólogos los llamados a hacer ese tipo de intervención. Perfecto, Daniela.
Cuéntanos, ¿cómo puedes saber, sobre todo en este tipo de, que decías que lo puede hacer cualquier persona, ¿ah? ¿Cómo sabemos, cómo podría, por ejemplo, una persona común y corriente saber que una persona está viviendo una crisis? Sabemos que eso es bien Sí, subjetivo, pero debe haber ciertos rasgos en los cuales nosotros nos podemos fijar para poder entrar a ayudar a esa persona. sí, de todas maneras, Rolando. Cuando una persona está experimentando una crisis, nosotros podemos ver distintos tipos de manifestaciones. Desde el ámbito de la salud decimos signos y síntomas, ¿no es cierto? Pero las personas, ¿no es cierto?, que nos están viendo hoy día pueden ver distintos tipos de manifestaciones. Un grupo de manifestaciones que son más bien de orden físico, es decir, yo veo que esa persona está, por ejemplo, con temblor en sus manos, está, por ejemplo, con dolores estomacales, está respirando de una manera que es mucho más acelerada. Esa persona incluso puede manifestarme que en el momento en que está viviendo la crisis está con una sensación de falta de aire, o también incluso que la persona está con la sensación de que el corazón se le va a salir por el pecho. Entonces, toda esa serie de manifestaciones físicas son factibles de experimentar. También tenemos un grupo de manifestaciones que se podrían catalogar como manifestaciones un poquito más psicológicas, y esas manifestaciones pueden ser, sobre todo, angustia, o sea, esta sensación de llanto inminente, incluso la habilidad emocional, que la persona llore profusamente. Entonces, angustia, ansiedad, la sensación de que no voy a ser capaz de hacerle frente al problema, la sensación de que todos mis recursos habituales que yo ocupo no van a dar abasto para poder hacerle frente al problema que se me está presentando. Entonces, si combinamos esta sintomatología, lo que podemos ver en resumen es que la persona está con síntomas físicos por un lado, pero además con síntomas también de tipo psicológico. Hay un grupo de personas que incluso puede llegar a experimentar síntomas que son un poquitito más marcados o acentuados. Y esos síntomas incluso pueden llegar a la sensación inminente de querer morir, por ejemplo. Aquí voy a poner un ejemplo súper concreto. Frente a la pérdida de un ser querido, una pérdida, por ejemplo, accidental, una pérdida traumática, de un hijo, de un padre, de una madre, incluso esa persona puede llegar a experimentar pensamientos dentro de su cabeza relativos a querer morir. Y ahí entonces el que está interviniendo, el que va a hacer esta intervención en crisis, debe ser súper agudo al momento de tratar de indagar y pesquisar esos síntomas, esta sensación de querer morir, por ejemplo, porque incluso pudiese parecer que en algún momento esa persona quiera efectivamente morir y atentar contra su vida. Entonces, la metodología de intervención en crisis, si bien, Rolando, como yo te explicaba al inicio, es una metodología fácil, sencilla, requiere que la persona se entrene en la herramienta para que entonces pueda, a lo largo de las distintas etapas y los distintos pasos, pueda ir como agudizando ese ojo, agudizando la manera en la que detecta esta sintomatología en las personas. Perfecto, Daniela, nos hablabas un poco de tener entrenamiento para poder conseguir afrontar esta ayuda en crisis. Pero de manera práctica, ¿cómo debiéramos proceder si estamos frente a una persona con una crisis como las que tú describías? Súper buena pregunta, Rolando. Ahí yo te mencionaba que independiente del especialista que nos hable de la materia, específicamente los psicólogos, se reconocen habitualmente como 5 etapas, 5 pasos, por así decirlo, para poder proceder con esta herramienta y esta metodología, que se puede, por ejemplo, recibir instrucción de este tipo de metodología en algunos centros de capacitación. Por ejemplo, los estudiantes de salud en pregrado, cuando están en la universidad, tienen cursos en los cuales aprenden esta metodología. Por lo tanto, cualquier profesional de la salud debiese estar capacitado para poder implementar esta metodología con una persona en crisis. Entonces, yo te mencionaba que existen más o menos como 4 o 5 pasos, pero 5 pasos en los que uno debiese implementar diversas actividades específicas. El primer paso tiene que ver con establecer contacto con la persona. Y cuando yo digo establecer contacto, tiene que ver con que yo me disponga ante esa persona para poder escucharlo atentamente, poder sentarme, por ejemplo, frente a ese usuario, frente a ese papá, esa mamá, ese hijo, etcétera, y sentarme frente a él mirándolo en los ojos y diciéndole que estoy disponible para poder escucharlo. A lo mejor tengo súper poquito tiempo y basta con que yo le diga, mira, a continuación nos vamos a poder sentar los dos
vamos a poder conversar en estos 30 minutos que tengo disponibles para ti y te voy a escuchar atentamente. Dime, por favor, ¿qué es lo que te sucede? Y entonces esa escucha tiene como las características de ser una escucha activa, una escucha interesada, donde yo estoy mirando al otro a los ojos y donde le estoy manifestando de manera explícita, le estoy diciendo, estoy aquí para ti. Eso sería como lo primordial del establecimiento del contacto. En segundo lugar, la segunda etapa, por así decirlo, tiene que ver con dimensionar el problema. Y esto, en pocas palabras, es que yo pueda realizarle algunas preguntas a la persona que está en crisis para hacernos una idea, en conjunto con la persona, hacernos una idea de cuál es el problema específico que le está quejando en ese momento. Lo más probable es que en esta parte de la metodología, en este segundo paso, nosotros podamos darnos cuenta de que existen distintos tipos de crisis. Y hay algunas crisis que nosotros vamos a poder pesquisar que son de tipo normativo y otras que son de tipo no normativo. Las crisis normativas son todas aquellas que se espera que ocurran para la etapa del ciclo vital que esa persona está viviendo. ¿Me explico? Es esperable que, por ejemplo, una persona adulta mayor que vive en pareja y que ya están cercanos a los 85, 90 años, es esperable para la etapa del ciclo vital que esos adultos mayores viven que tal vez uno de los miembros de la pareja muera. Porque dentro de la edad, ¿no es cierto?, la esperanza de vida que tenemos los chilenos, más o menos a esa edad es la que mueren los chilenos. Sin embargo, existen otro tipo de crisis, que son las crisis de tipo no normativa. Y ahí yo te mencionaba hace un rato atrás, Rolando, el ejemplo de, por ejemplo, la muerte de un ser querido de manera traumática, en un accidente, una pérdida, ¿no es cierto?, sin que la esperáramos. Por ejemplo, la muerte de un hijo. Esa es una crisis de tipo no normativa. Entonces, en esta segunda etapa, cuando yo estoy haciendo preguntas a la persona para dimensionar el problema, me puedo encontrar con cualquiera de estos dos tipos de crisis. Perfecto. Después de eso, tenemos una tercera etapa que tiene que ver con poder indagar, poder seguir realizando preguntas con la persona para establecer posibles soluciones. Esa es la tercera etapa. Entonces, en la tercera etapa, lo que yo hago es preguntarle dirigidamente a la persona, por ejemplo, ¿qué es lo que en situaciones similares a esta te ha servido para salir adelante? Entonces, busco recursos en la persona que está viviendo la crisis para poder entonces sortear las dificultades que está viviendo. Si a la persona no se le ocurre ninguna alternativa de acción, yo lo que puedo hacer de manera cuidadosa, ¿no es cierto?, y siempre solicitando permiso, es decirle a la persona, mira, otras personas en tu situación he visto que salen adelante de esta forma. ¿Te gustaría que yo te contara cuáles son esas alternativas? Entonces, siempre solicitándole permiso a la persona que está viviendo la crisis para comentarle las ideas que a mí se me ocurren. Cautelando, siempre partir por preguntándole a la persona, al paciente, al usuario, qué es lo que a ese usuario le ha resultado en oportunidades anteriores. Y una vez que completamos esta tercera etapa que tiene que ver con indagar las posibles soluciones, la cuarta etapa tiene que ver con iniciar acciones concretas. Entonces, la persona me mencionó en la tercera etapa una serie de pasos a seguir, me dio una serie de ideas. Entonces, lo que yo hago ahora en la cuarta etapa es decirle, perfecto, tú me mencionaste que te ha resultado esto, que te ha resultado esto y esto otro. Por ejemplo, me resulta cada vez que estoy en crisis llamar a mi mamá. Me resulta cada vez que estoy en esta situación tomar contacto con mi psicóloga. Me resulta, etcétera. Entonces, de todas las alternativas, yo le pido a la persona que priorice ahora en esta cuarta etapa. ¿Cuál de todas las alternativas que tú me mencionaste crees que es la que tienes que tomar ahora y la que te va a ser más útil? Y ahí entonces, mediante el acompañamiento, yo sigo facilitando que la persona descubra desde sus propios recursos cuál es el camino de acción a seguir. Y la última etapa, que es una de las más importantes de todas, Rolando, tiene que ver con el seguimiento. Uno pudiese pensar que la intervención en crisis termina en la etapa 4, pero lamentablemente lo que nos ocurre a los profesionales de salud, y en esto yo también hago un mea culpa, es que dejamos de hacer seguimiento, que es la quinta etapa. Ese seguimiento consiste en que yo pueda volver a tomar contacto con la persona y le pueda consultar cómo le fue. Por ejemplo, nosotras hablamos por teléfono hace una semana atrás, en esa situación tú estabas pasando por un momento súper difícil. Quisiera saber cómo te fue con los pasos que acordamos, cómo te fue con aquellas medidas que juntas acordamos y que tú ibas a poner en práctica. Y entonces ese seguimiento debe necesariamente ser realizado por mí misma,
por mí misma, que yo fui la que establecí el contacto y que realicé la intervención en crisis. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos 5 etapas. La primera etapa, establecimiento de contacto. La segunda etapa, que tiene que ver con dimensionar el problema. La tercera etapa, búsqueda de posibles soluciones. La cuarta etapa es el inicio de acciones concretas y la quinta, que es el seguimiento. Perfecto, estamos conversando con Daniela Fuentes, ella es enfermera con estudio de postítulo en familia, también es magíster en trabajo social y familia de la Universidad Católica. Daniela también es diplomada en salud mental y psiquiatría comunitaria y en neuropsiquiatría del adulto, abordando el tema sobre cómo ayudar en una situación de crisis de salud mental. Te cuento, Daniela, que tenemos abierto un chat con algunas preguntas que nos han ido llegando, que te vamos a ir haciendo en esta ocasión. Dice, ¿a quién puedo solicitar auxilio si no sé cómo ayudar a una persona en crisis? Excelente pregunta. La persona que realizó esa pregunta dio en el clavo con algo que era muy, muy importante mencionar, que es que en nuestro país, Rolando, existe una red de atención, una red de salud mental, red de atención en salud mental, en el servicio público. Eso significa que todas las personas que están en FONASA hoy en día, cuando experimentan una situación de crisis de manera personal o tienen en crisis a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, etcétera, y no saben cómo intervenir, lo que deben hacer es acercarse a cualquier servicio de urgencia de nuestro país. Cualquier servicio de urgencia, ya sea público o privado, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos. En ese servicio de atención de urgencia, los profesionales que están ahí atendiendo, que van a ser diversos profesionales, entre ellos, por ejemplo, colegas míos, enfermeros, enfermeras, van a también a trabajar ahí probablemente médicos generales, médicos urgenciólogos, etcétera. Todos ellos debiesen estar capacitados en la atención en crisis para esta persona. Si también nosotros quisiésemos, por ejemplo, acudir, no a un servicio de urgencia porque lo tenemos lejos, porque vivimos, por ejemplo, en una zona rural, estamos muy lejos de un hospital, también podemos acudir a cualquier servicio de urgencia de atención primaria, o sea, a los SAPU, que están adosados a los consultorios o CESFAM en nuestra comuna. Y ahí, dentro del CESFAM, estos SAPU, servicios de urgencia que atienden, ¿no es cierto?, en algunos horarios, también ahí están todos los profesionales habilitados para poder dar atención en crisis a cualquier persona. Si, por ejemplo, ya pasó la crisis, fue un momento que se logró de alguna manera, ¿no es cierto?, se logró regular, se logró superar en familia, pero quedó una sensación de que el tema no está resuelto, yo igualmente puedo acercarme a todos los SFAM del país, a todos los consultorios de nuestro país, y solicitar una hora de atención en el equipo de salud mental. Y en ese equipo de salud mental, que está compuesto por médico general, médico de familia, psicólogo, ojo, el 99% de los consultorios de nuestro país tiene profesionales psicólogos ahí atendiendo, también ahí en esos equipos están los trabajadores sociales, están enfermeros, enfermeras, etcétera. También yo puedo solicitar una hora en cualquier CESFAM de nuestro país para una hora de atención en salud mental. Y ahí esa es la puerta de entrada para la atención de salud mental en el programa Salud Mental a lo largo de todo Chile. Perfecto. Además, señalar que nosotros como Hospital Digital, también como parte de la salud pública, tenemos a disposición más de 80, alrededor de 90 psicólogos de la célula de salud mental, están en el teléfono respondiendo a través del teléfono y también a través de videollamada, que es por cierto otra alternativa ante una crisis. Daniela, la próxima pregunta dice, ¿dónde puedo acudir a solicitar ayuda si el que se encuentra en una crisis soy yo? ¿Cómo uno puede autorreconocer que está en crisis y a dónde va en ese caso? Tú diste una pista súper buena recién, Rolando. Todo lo que tiene que ver con la atención remota hoy día en nuestro país y todo lo que el ministerio está haciendo, todos los esfuerzos que están haciendo en torno a la atención remota de personas, es súper importante. Hoy día, por la pandemia, por los contagios, etcétera, y esa situación que hoy día nos mantiene en crisis a muchos de nosotros, hacen que podamos establecer contacto virtual, como lo tenemos en este momento, a través de los canales de Hospital Digital. También existe en el ministerio un recurso súper potente, que es súper bueno, que es la página del Saludablemente. Ahí yo puedo encontrar también estas mismas direcciones que acaba de mencionar Rolando, donde puedo establecer contacto con profesionales altamente especializados, profesionales que están ahí para responder las preguntas y para atender directamente a las personas. Si no tengo acceso a Internet, si no tengo la posibilidad de conectarme vía remota,
es lo que yo acabo de mencionar en la pregunta anterior, que hizo la asistente a la pregunta anterior, que es que me puedo acercar a cualquier servicio de urgencia del país que esté adosado, por ejemplo, a un hospital, o a cualquier servicio de atención primario de urgencia, estamos hablando de los SAPU, o finalmente solicitar una hora de atención en salud mental a cualquier equipo que se encuentre, ¿no es cierto?, atendiendo dentro de los consultorios OCESFAM. En todos los consultorios de nuestro país, 99,8% de los consultorios de nuestro país, hay profesionales psicólogos atendiendo. Probablemente la hora no va a ser para mañana, porque sabemos que hay una altísima demanda, que incluso en este periodo ha aumentado hasta 3 veces en el periodo de pandemia la demanda por profesionales de salud mental, pero hay que tener un poquito de paciencia porque la hora efectivamente sí se puede tomar. Y por cierto, también el Fono 600-360-7777 de Salud Responde, donde también están asequibles los psicólogos de la célula de salud mental del Hospital Digital. Daniela, la próxima pregunta dice, ¿es posible que un familiar o un amigo dé una alerta de crisis si yo lo estoy viviendo? Exactamente. Yo puedo ir notando que las personas van en un camino en picada a experimentar una crisis cuando yo puedo observar en esa persona que, por ejemplo, nuevamente aquí recurrimos a estas manifestaciones o signos y síntomas, cuando, por ejemplo, yo veo que la persona comienza a aislarse. Si antes era una persona que hablaba continuamente de sus problemas, era una persona que dialogaba respecto a lo que le pasaba, lo que le ocurría, y resulta que de un momento para otro, esa persona comenzó a encerrarse en sus problemas. Eso es una manifestación que yo podría tempranamente detectar. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente lo que está experimentando es una sensación de que no hay salida, de que no hay espacio en el que yo pueda pedir ayuda porque mi problema es tan grande, es tan importante, que es como un túnel o un hoyo del cual no voy a poder salir. Entonces, que la persona se aísle, que la persona reaccione también, en un segundo lugar, que una persona reaccione de manera desmedida frente a problemas que antes reaccionaba súper bien. Entonces, estas reacciones que son como exageradas, que frente al más mínimo detonante, frente al más mínimo problemita, por muy chiquitito que sea, la persona tiene una reacción que es como desbordada. Eso también podría ser un indicador de que la persona está viviendo o que va a experimentar en el futuro una crisis. Y por supuesto, que aparezcan eventos a lo largo de la vida de esa persona que nos pudiesen decir, en realidad, este es un tema súper complejo, lo más probable es que ella no, o él, no logra hacerle frente de manera sola o solo. Estamos conversando con Daniela Fuentes, enfermera con estudios en postítulo en familia, magíster en trabajo social y familia, también diplomada en salud mental y psiquiatría comunitaria y neuropsiquiatría del adulto. Daniela, nos preguntan, ¿qué cosas no se deben hacer cuando una persona está en crisis o qué acciones serían incorrectas en este caso? Súper importante esta pregunta también, Rolando. Yo diría que lo protagónico y lo principal es que al momento de establecer una relación de ayuda con esta metodología de intervención en crisis, lo peor que uno puede hacer es no conectarse con la persona. Si yo estoy manifestándole a esa persona que está en crisis que la voy a ayudar, que la voy a escuchar, que puede contar conmigo, no puedo estar mirando para el lado, no puedo estar con el teléfono en la mano, no puedo estar anotando en un computador, no puedo decirle, a ver, espérate un poquito, y irme para el lado, por ejemplo, y empezar a prestar atención a otra cosa. Entonces, lo protagónico y lo principal es, si yo voy a dedicar esos 15 minutos, esos 30 minutos a la persona, tienen que ser de dedicación exclusiva. Que la persona entonces sienta que yo realmente lo estoy escuchando. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, no hablar nunca de experiencias de tipo personal con la persona que está experimentando la crisis. No es recomendable decir, por ejemplo, mira, ¿sabes que a mí me pasó lo mismo? Cuando a mí me pasó esta situación, lo que yo hice fue... Eso no hay que hacerlo. Hay que morderse la lengua y evitar dar recomendaciones o contar experiencias personales, en este caso del que está prestando la ayuda. Porque entonces lo que siente, el que está recibiendo la ayuda, el que está en crisis, lo que siente es que está como al debe y que entonces va a tener que replicar o va a tener que contar, va a tener que de alguna manera copiar lo que este experto, entre comillas, hizo y que sí le resultó, con el riesgo de que a mí no me resulte. Por lo tanto, evitar contar experiencias personales. Y yo te diría que la tercera recomendación, y también muy importante, es nunca juzgar. Lo que cada persona experimenta en una crisis es absolutamente personal.
y la emoción, el sentimiento y lo que esa persona está viviendo es súper particular y es casi un delito, podríamos decirlo. Es un delito tratar de comparar que la crisis que esa persona vivió va a ser parecida a la que vivió otra persona. Todas las crisis son de carácter individual, son de carácter personal. Por lo tanto, debo evitar juzgar al otro, no retarlo, no decirle al otro lo que tiene que hacer, no decirle que están mal los pasos que ha llevado adelante, sino que más bien preguntarle, ¿cómo crees tú que podría salir adelante de esta situación? ¿De qué manera crees tú que poniendo en marcha recursos que antes te resultaron, podría ocuparlos ahora de nuevo? ¿Cómo podría yo acompañarte en este proceso? Entonces, siempre preguntándole al otro qué es lo que el otro quiere hacer. Interesante que la manera de empatizar sea, no sea en base a la comparación. Daniela, para ir cerrando esta última pregunta, ya sé que la mencionábamos de alguna manera, pero nos parece súper pertinente para ir completando este círculo de preguntas. Dice, ¿cómo podría alguna persona adquirir ciertas herramientas por si le gusta o sencillamente le toca vivir un episodio como este? La verdad es que la instrucción puede ser muy autodidacta, porque como yo mencionaba al inicio, Rolando, esta es una metodología muy sencilla. Sin embargo, hay algunos centros de capacitación que la ofrecen. No voy a mencionar ninguna ahora porque no sería prudente, pero hay algunos centros de capacitación que la ofrecen. Hay también algunas universidades que prestan este tipo de entrenamiento, que son cursos cortitos, son cursos habitualmente de 2, 3, 4 sesiones máximo. Y también hay literatura a la cual yo puedo recurrir, y literatura, ¿no es cierto?, libros que yo puedo consultar. Hay un manual específicamente que es del ministerio, que son orientaciones en atención primaria para profesionales de salud, que ahí aparece un súper buen resumen de cómo es que hay que llevar adelante este tipo de metodología. Específicamente, el título del documento se llama Salud Mental en la Atención Primaria de Salud, orientaciones dirigidas a los equipos de salud. Y es un documento que entre la página 40 y 43 tiene específicamente los pasos, la metodología que yo mencioné con estos 5 estadios o etapas, con las recomendaciones generales. Entonces, también se puede recurrir a la literatura para poder estudiar. Perfecto, pues muchas gracias, Daniela Fuentes Olavarría, gracias por esta conversación. También agradecemos a todos quienes se conectaron a nuestra conversación. Como siempre, este video de la entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. También les queremos compartir nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan todos nuestros contenidos. También finalizar señalándoles que el próximo martes, 19 de abril ya, a las 14 horas estaremos conversando sobre salud femenina y en particular sobre exámenes y chequeos que se debe hacer antes de la concepción, antes del nacimiento de un hijo o de una hija. Daniela, muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos quienes se conectaron en este capítulo de Hablemos de Salud y como les decía, nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.